Hubo un día en que creí que el amor de una madre era inquebrantable, eterno. Me equivoqué. La frase, solo mira la transmisión, jaja, todavía resuena en mi mente como una broma cruel, la peor broma que he escuchado en mi vida. Ese mensaje, frío y sin una pizca de remordimiento, vino de mi propia hija, a quien dediqué cada suspiro, cada gota de sudor, cada sacrificio. Ella me arrancó de un lugar que ni siquiera sabía que aún existía, el de madre amada y respetada. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo el día más feliz de una hija se convirtió en el día más doloroso de la vida de su madre. Si alguna vez has sentido el dolor de una traición familiar, de un abandono cruel, si la injusticia ha desgarrado tu alma, entonces esta historia es para ti. Acompáñame hasta el final, porque no toda herida permanece para siempre, y no todo silencio es olvido. Por favor, dale, me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal para más historias que tocan el alma. Mis manos, hoy marcadas por el tiempo y el trabajo duro, siempre fueron las manos que tejieron los sueños de mi hija, Sofía. Recuerdo el olor a talco de bebé en su cabello ralo, sus primeros pasos tambaleantes por el pasillo de casa, los cuadernos llenos de dibujos coloridos que guardaba con el mismo celo con el que guardaba mi propio corazón. Mi vida era Sofía. Tras la inesperada partida de mi marido, cuando Sofía tenía apenas 5 años, el mundo se encogió para nosotras dos. Las mañanas se llenaban con el pesado silencio de una casa que antes estaba llena de risas, y las noches, con la promesa que me hice a mí misma, al borde de su cuna, nunca te faltará nada, mi pequeña. Seré tu padre y tu madre, tu puerto y tu sol. Y así fue. Trabajé incansablemente. Las manos que hoy tiemblan ligeramente ya cargaron cajas pesadas en la feria, cosieron ropa para clientes exigentes hasta la madrugada y lavaron platos en restaurantes abarrotados. El cansancio era un compañero constante, pero la sonrisa de Sofía al recibir un juguete nuevo, el brillo en sus ojos al ver un libro que deseaba, eran mi recarga diaria. Ahorraba cada centavo, cada moneda, imaginando su futuro. Quería que Sofía tuviera la universidad que yo no tuve, la estabilidad que siempre soñé para ella. Nuestras comidas eran sencillas, muchas veces solo arroz con frijoles y un huevo, pero aderezadas con historias y risas. Le enseñé a valorar cada logro, a respetar a los mayores, a cultivar la bondad. Creía que estaba plantando semillas de carácter y amor. Sofía era una niña brillante, curiosa, llena de vida. Recuerdo cuando aprendió a leer y pasaba horas inclinada sobre los libros, con su pequeña frente fruncida en concentración. La observaba, con un nudo de orgullo en la garganta. Ella era mi obra maestra, la prueba viviente de que el amor materno podía mover montañas. Cada boletín con notas altas era una fiesta en casa, con un pastel sencillo y abrazos apretados. Cuando ingresó a la universidad, la primera de nuestra familia en cursar estudios superiores, sentí que el mundo se detenía. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la veía cruzar las puertas de la universidad, llevando la mochila que yo había comprado con tanto esfuerzo. Era la recompensa por todos los sacrificios, la confirmación de que había cumplido mi promesa. Durante los años de universidad, mi apoyo a Sofía nunca disminuyó. Incluso con los gastos aumentando, me desdoblaba. Recortaba gastos personales, aceptaba trabajos extras, todo para garantizar que no le faltara nada. Ella llamaba, animada, contando sobre las clases, los amigos, los proyectos. Yo escuchaba, en cada palabra, la melodía de mi corazón expandiéndose. Sus visitas a casa eran siempre un regalo. Preparaba sus platos favoritos, escuchaba sus historias, y sentía que, a pesar de la distancia física, nuestros lazos estaban más fuertes que nunca. Se graduó con honores, y ese día fue, para mí, un segundo nacimiento. Sentí que mi misión estaba cumplida, que Sofía estaba lista para volar. La vida de Sofía siguió su curso. Consiguió un buen empleo, conoció a un chico encantador, Marcos. Él parecía ser un buen partido, un joven respetuoso, con un futuro prometedor. Recuerdo la primera cena en la que vino a casa. Era educado, sonriente, y escuchaba mis historias con atención. Sentí un alivio, una ligereza. Mi hija era feliz, y eso era todo lo que siempre quise. Cuando me contó sobre la propuesta de matrimonio, con la voz embargada por la emoción, una mezcla de alegría y un ligero apretón en el corazón me invadió. Mi pequeña estaba creciendo, construyendo su propia vida. Pero yo estaba feliz por ella, genuinamente feliz. Fue entonces cuando la conversación sobre la boda comenzó a tomar otro rumbo. Inicialmente, todo parecía normal. Hablábamos de vestidos, decoración, lista de invitados. Sofía parecía animada, y yo me ofrecía a ayudar en todo lo posible. Quería que su día fuera perfecto. Ella sabía de mis ahorros, que yo había estado guardando para una emergencia o para mi jubilación. Era un dinero ganado con sudor, resultado de años de privaciones. Le dije, hija mía, usa lo que necesites. Tu boda es un momento único. Quiero que sea como siempre soñaste.
Y así, una parte significativa de mis ahorros fue destinada a la realización de su sueño. Compré el vestido de novia de sus sueños, ayudé con la reserva del salón de fiestas, contribuí al banquete. Cada desembolso se hizo con amor, con la certeza de que estaba invirtiendo en la felicidad de la persona que más amaba. Sin embargo, en cada reunión con los proveedores, en cada elección de detalles, percibí un sutil distanciamiento de Sofía. Estaba más enfocada en sus propios deseos, menos atenta a mis sugerencias. Las conversaciones se volvieron más monosilábicas. Las risas que antes llenaban el aire, ahora eran esporádicas. Lo atribuí al estrés preboda, al nerviosismo natural de una novia. Intenté no decaer, recordando que ese era su momento. Faltaba poco para el gran día cuando llegó el mensaje. Yo estaba regando mis violetas en la terraza, un hábito que me traía paz. El celular vibró en la mesa. Era Sofía. Abrí el mensaje, y las palabras se mezclaron en un borrón. Mamá, sobre la boda, decidimos hacer algo más íntimo. Tendremos una transmisión en vivo. Puedes verla por ahí, jaja. Ese, jaja, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Leí y releí el mensaje, buscando algún error, alguna interpretación equivocada. Pero no había. La luz del sol parecía haberse apagado. La violeta en mis manos de repente pareció marchitarse. El aire se volvió pesado. No fui invitada a la boda de mi hija, la boda que yo ayudé a pagar. Ese, jaja, parecía burlarse de mi dolor, de mi esfuerzo, de mi existencia. La herida se abrió, profunda y dolorosa, y la sensación de abandono me invadió como una ola helada. En los días que siguieron a ese mensaje, el mundo perdió su color. Me movía por la casa como un fantasma, realizando las tareas cotidianas de forma mecánica. La comida no tenía sabor, el sol no calentaba, y el silencio, antes un refugio, ahora era un grito ensordecedor en mis oídos. Con cada mirada al celular, la expectativa de que Sofía me llamara, que se arrepintiera, que explicara esa crueldad, era un martirio. Pero el teléfono permanecía mudo. Solo llegaban notificaciones de promociones y mensajes aleatorios, mientras que la única que anhelaba, la única que podría curar la herida, no venía. Su ausencia era un peso físico, un dolor que se instalaba en el pecho e irradiaba a cada fibra de mi ser. Empecé a revivir cada momento, cada sacrificio. Recuerdo cuando Sofía tuvo fiebre alta y pasé noches en vela, con compresas en su frente, velando su sueño. Recuerdo las horas que pasé esperándola en la puerta de la escuela, lloviera o hiciera sol. Recuerdo cuando vendí la única joya de familia, un broche de plata de mi abuela, para pagar un curso extra que ella tanto quería. Esos recuerdos, antes fuentes de orgullo y amor, ahora se transformaban en astillas que laceraban mi alma. Era como si cada gota de mi esfuerzo, cada pedazo de mi vida que le había entregado, me hubiera sido escupida en la cara, transformada en polvo. La palabra ingratitud flotaba en el aire, densa y sofocante. El clímax de mi dolor, sin embargo, fue el día de la boda. Me senté frente al televisor, con el corazón oprimido, los ojos llorosos. La computadora estaba encendida, la transmisión abierta en una pestaña, pero no podía hacer clic. La imagen de los preparativos, de las fotos. De Sofía sonriendo, hermosa en su vestido, el vestido que yo ayudé a comprar, me hería de una forma que no sabía que fuera posible. Era como si estuviera viendo mi propia ejecución. Yo no era la madre orgullosa en el primer banco, secándose las lágrimas de alegría. Yo era una espectadora, una extraña, una mera invitada virtual a un evento que yo había ayudado a construir. La ironía era cruel, la humillación, palpable. Apagué la computadora antes de que la ceremonia comenzara. No soportaría ver a mi hija casarse sin que yo estuviera allí para presenciar, para dar mi bendición, para sentir la emoción de un momento tan grandioso. La escena de esa transmisión, por mucho que lo intentara, no se borraba de mi mente. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio aún más pesado. Las pocas amigas que me llamaban para preguntar sobre la boda notaban mi voz embargada, mi reticencia. Inventaba excusas vagas sobre una gripe, un malestar. La vergüenza me impedía confesar la verdad. ¿Cómo explicaría que la hija que crié con tanto amor, por la que tanto me sacrifiqué, me había abandonado de una forma tan fría? ¿Qué pensaría la gente de mí? Me sentía culpable, como si hubiera fallado de alguna manera, como si la culpa fuera mía por no haber sido lo suficientemente buena para merecer la presencia de mi hija en su día más feliz. Mientras la soledad me abrazaba, el teléfono sonó. A la mañana siguiente de la boda, insistentemente. Era Sofía. Mi corazón se aceleró, una mezcla de esperanza y pavor. ¿Qué querría? ¿Llamaba para disculparse? ¿Para explicar? ¿Para burlarse aún más de mi dolor? El impulso de contestar era casi incontrolable, pero algo me detuvo. La imagen del mensaje, solo mira la transmisión, jaja, parpadeó en mi mente. Ese, jaja, parecía burlarse de mi expectativa, de mi esperanza.
¿Y si era para contarme lo maravilloso que fue sin mí? ¿Y si era para pedirme algo más? Ese impulso fue reemplazado por una ira silenciosa, una revuelta que nunca antes había sentido. No tenía tiempo para eso. No tenía tiempo para más dolor, para más humillación. La dejé sonar. Dejé que las llamadas cayeran al buzón de voz. Llamó varias veces ese día, y los días siguientes, pero no contesté. Con cada llamada del teléfono, sentía un nudo en el pecho, pero la decisión de no responder se fortalecía. Era una forma pequeña, pero significativa, de recuperar algo de control, de proteger mi corazón ya tan herido. Me convencí de que ella no me buscaba por arrepentimiento genuino, sino quizás por algún interés, alguna formalidad. Después de todo, si me quería cerca, ¿por qué no me invitó? ¿Por qué el mensaje frío y cruel? El dolor de la traición se mezclaba con una pizca de orgullo herido. Decidí que, por ahora, yo sería la guardiana de mi propio silencio, de mi propia dignidad. Y así, en la soledad de mi casa, inicié un viaje de reclusión, una inmersión en mí misma, en un intento de entender lo que había sucedido, que había hecho tan mal para merecer tal abandono. Las noches eran largas, llenas de lágrimas silenciosas y de la voz que, dentro de mí, repetía incesantemente, no tenía tiempo para eso. El tiempo, para algunos, es un bálsamo. Para mí, en aquellos días, era un verdugo silencioso. Cada amanecer traía el recuerdo del abandono, cada noche, la soledad profunda. Me había aislado. Las amigas, antes cercanas, ahora se distanciaban, cansadas de mis excusas vagas, o quizás, percibiendo la tristeza infranqueable que me envolvía. La casa, antes llena de dulces recuerdos, ahora era un santuario de dolor. Pasaba las horas entre el jardín, cuidando las violetas que se obstinaban en florecer a pesar de todo, y el viejo escritorio de madera, donde solía pagar las cuentas y escribir cartas a Sofía cuando estaba en la universidad. Fue en una de esas tardes melancólicas cuando el destino, o quizás una fuerza mayor, decidió intervenir. Estaba organizando papeles antiguos, documentos que guardaba desde hacía años, sin un motivo aparente. En él, fondo de un cajón empolvado, debajo de una pila de cuentas antiguas y libretas de ahorros ya cerradas, mis dedos rozaron un sobre. Era un sobre simple, sin remitente, el papel amarillento por el tiempo. En él, solo mi nombre, escrito con una caligrafía familiar, pero ya olvidada. Mi corazón dio un salto. Esa letra, antes tan presente en mi vida, pertenecía a mi difunto marido, el padre de Sofía. Él había muerto hacía tantos años, que ya no esperaba encontrar nada de él. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro, una única hoja doblada, y un suave olor a libro antiguo. Eran unas pocas líneas, escritas a mano, con la tinta ya un poco desvanecida. Empecé a leer, y con cada palabra, un escalofrío me recorría. La carta decía lo siguiente: mi querida Ana, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy aquí. Y si estoy en lo cierto sobre ciertas cosas, la vida probablemente no será fácil para ti y para nuestra pequeña Sofía. He cometido muchos errores en mi vida, Ana, y sé que ya me has perdonado por muchos de ellos. Pero hay algo que necesito confesarte, algo que guardé en secreto por demasiado tiempo. Tengo un hijo mayor. Antes de ti, antes de nosotros. Su nombre es Rafael. Su madre me abandonó cuando él era muy pequeño, y yo no supe cómo lidiar con la situación. Fui débil, Ana. Muy débil. Lo registré, sí, pero no lo crié. Él creció con sus abuelos maternos en otra ciudad. Siempre supe dónde estaba, pero la cobardía me impidió acercarme, reconocerlo, como mi hijo de verdad. Con el tiempo, tuve noticias de él. Se convirtió en un hombre bueno, digno. Y yo, un padre ausente y arrepentido. Debí haber sido más honesto contigo, pero tuve miedo de perderte a ti y la vida que construimos juntos. No hay excusas para mi cobardía. Te entrego la verdad ahora, porque creo que Rafael, a pesar de todo, merece saberla. Es un hombre sencillo, pero de buen corazón. Y no quiero que crezca sin saber la verdad, sin que se cuente mi parte de la historia. Hay una pequeña inversión que hice a su nombre, hace años, para que tuviera algún respaldo en el futuro. Una cuenta en una caja de seguridad en el banco, con un código que está anotado al dorso de esta carta. Espero que me perdones. Y que, de alguna manera, puedas entender. Cuida de nuestra Sofía. Y, si puedes, Ana, un día, solo un día, busca a Rafael. Dile que su padre lo amaba, a su manera, y que se arrepintió profundamente de sus fallos. Con amor eterno, tu marido, Joao. El aire pareció enrarecido en mis pulmones. La carta se me resbaló de las manos, cayendo sobre las violetas. Un hijo. Mi marido tenía otro hijo, un hermano para Sofía. La vida que conocía, la historia que creía ser la única verdad, se derrumbó en segundos. El dolor de la traición de Sofía, que parecía insuperable, ahora se mezclaba con un dolor aún más antiguo, más profundo,
una mentira que me había acompañado durante décadas. La revelación era abrumadora. Ese hombre que amé, que idealicé como perfecto, había escondido un secreto tan grande. La verdad, muchas veces, es más aterradora que la mentira. Pero en medio del caos de sentimientos, sorpresa, resentimiento, una pizca de rencor, otra emoción comenzó a surgir, curiosidad. ¿Quién era Rafael? ¿Cómo era? ¿Sabía que tenía un padre? ¿Y qué significaba esta revelación para Sofía? Me pregunté sobre la cuenta en una caja de seguridad. ¿Sería un valor significativo? No sabía qué esperar, pero la tensión moral de ese descubrimiento era palpable. Ya no podía darme el lujo de ignorar esta nueva realidad. La carta contenía el nombre completo de Rafael, el nombre de la ciudad donde vivía y el número de la caja de seguridad del banco. Mi primer impulso fue buscar a Sofía, confrontarla con la verdad sobre su padre. Pero la amargura de su ausencia en mi día a día, el recuerdo de aquel mensaje frío, me lo impidieron. Pensé, ella no tuvo tiempo para mí el día de su boda, entonces, ¿por qué debería preocuparme en incluirla en este momento tan delicado de mi vida? La cuestión de la herencia del padre para un hijo desconocido, y la omisión de Sofía en mi vida, se fusionaban en mi mente. La carta era un portal a un pasado desconocido y un futuro incierto. No sabía qué haría con esa información, pero una cosa era cierta, mi vida, a partir de ese momento, nunca más sería la misma. La verdad, aunque dolorosa, me liberaría, de alguna manera. Y quizás, solo quizás, esa verdad podría ser la clave para mi propia redención, o para una justicia que aún no sabía cómo buscar. La carta de mi marido, antes un trozo de papel amarillento, se convirtió en un faro en la oscuridad que me envolvía. El dolor del abandono de Sofía aún estaba allí, un nudo apretado en el pecho, pero el descubrimiento de Rafael, un hijo que nunca supe que existía, trajo una nueva urgencia a mi vida. Ya no podía quedarme quieta, lamentándome. Había una verdad por desvelar, una conexión por establecer. Con la ayuda de una vieja amiga, una abogada en quien confiaba, iniciamos la búsqueda de Rafael. El proceso fue cuidadoso, discreto, como yo deseaba. Encontrarlo fue más fácil de lo que imaginé, gracias a la información precisa que Joao había dejado en la carta. Rafael vivía en un pueblo del interior, a pocas horas en coche de donde yo vivía. Era un hombre sencillo, trabajador, con una vida humilde, pero digna. Las fotos que conseguimos mediante búsquedas en internet mostraban un rostro que llevaba rasgos de mi difunto marido, una semejanza que me golpeó con la fuerza de una descarga eléctrica. La visita al banco, con el código de la caja de seguridad, fue el siguiente paso. El contenido de la caja reveló más de lo que esperaba: documentos antiguos, algunas fotos en blanco y negro de Joao aún joven, y una pequeña libreta de ahorros. No era una fortuna, pero era un valor significativo, el resultado de años de ahorros de Joao para el hijo que nunca crió. Era un gesto tardío de arrepentimiento, un deseo de mitigar la culpa. Con toda la información en mano, decidí que era hora de actuar. No por venganza, sino por justicia y verdad. Mi primera actitud fue buscar a Sofía. No por teléfono, no por mensaje. Necesitaba verla, mirarla a los ojos, entender lo que había pasado. Conseguí la dirección de su casa nueva, que había comprado con Marcos, y fui hasta allí. El corazón me latía fuerte en el pecho, una mezcla de nerviosismo y una extraña determinación. Cuando llegué a la puerta, Sofía me atendió. La sorpresa en su rostro era evidente. Parecía aturdida, y por un instante, vi un destello de algo que parecía culpa en sus ojos. No hubo abrazos, no hubo sonrisas. Solo un silencio pesado y el aire cargado de años de rencor. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz era baja, casi un susurro. Respiré hondo, buscando la fuerza que sabía que estaba dormida en mí. «Necesitamos hablar, Sofía. Y esta vez, no me vas a ignorar». Entré en la sala sin esperar una invitación. El ambiente era elegante, con muebles nuevos y caros, un contraste llamativo con la simplicidad de mi casa. Me senté en el sofá, y Sofía permaneció de pie, tensa, con los brazos cruzados. «Sé que no me invitaste a tu boda. Sé del mensaje. Y sé que llamaste después, pero no respondí. No tuve tiempo para eso, Sofía. Así como tú no tuviste tiempo para tu madre en tu gran día». Su expresión se endureció. «Mamá, fue una decisión nuestra. Queríamos algo más íntimo. ¿Y tú, y yo?» La voz salió más firme de lo que esperaba. «Y yo pagué el vestido que estás pagando ahora, pagué una parte del salón, del banquete. Me sacrifiqué por ti toda la vida. ¿Para qué, Sofía? ¿Para ser desechada como un objeto cuando ya no era conveniente?» Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, no por debilidad, sino por un dolor profundo y recién liberado. Sofía desvió la mirada, visiblemente incómoda. «Mamá, no es así. Yo estaba estresada con la boda. Las cosas se complicaron con la familia de Marcos,
y ellos querían una lista más pequeña, más exclusiva. No quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? La ironía era amarga. Y mandar un mensaje frío, con un jaja, excluyéndome del día más importante de tu vida, después de todo lo que hice, ¿no es lastimarme? ¿Qué iba a pensar la gente? ¿La madre de la novia no está presente? ¿O simplemente no te importó lo que yo sentiría? Su silencio fue la respuesta. Era un silencio cargado de cobardía, de egoísmo. Y ahora, Sofía, tengo otra cosa que contarte. Algo que tu padre me pidió que hiciera, y que tú necesitas saber. Saqué la carta amarillenta de mi bolso, junto con los extractos de la libreta de ahorros y las fotos de Rafael. Tu padre tuvo un hijo, un hermano mayor. Su nombre es Rafael. Él me lo ocultó durante años. Rafael tiene derecho a una parte de su herencia, que guardó en una cuenta especial. Sofía abrió los ojos de par en par, con la boca ligeramente abierta. La noticia la golpeó de forma inesperada, sacándola de su defensiva. ¿Qué? ¿Un hermano? ¿Papá tuvo otro hijo? Esto es imposible. Es la verdad, Sofía. Y ahora, las cosas van a cambiar. Ya no seré tu madre que lo acepta todo en silencio. Rafael existe, y tiene derechos. Yo me aseguraré de que los tenga. Con cada palabra, sentía que me quitaba un peso de encima. No era venganza, era catarsis. Era la verdad saliendo de mí, la verdad que había guardado durante años, la verdad sobre el abandono de Sofía, la verdad sobre el secreto de mi marido. No te preocupes, Sofía. No quiero nada de lo tuyo. Pero a partir de hoy, las cosas serán diferentes entre nosotras. Me cansaré de ser la madre que se sacrifica y es olvidada. Me cuidaré a mí misma ahora. Y a Rafael. Me levanté, el cuerpo ligero, el alma menos pesada. Sofía seguía en shock, sentada en el sofá, con la carta y los documentos en sus manos. No sabía cuál sería su reacción, pero en ese momento, no me importaba. Había plantado la semilla de la verdad, y la cosecha sería suya. La confrontación, silenciosa en sus palabras, pero ensordecedora en sus revelaciones, había ocurrido. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi propia vida. El tiempo pasó. Las palabras intercambiadas aquella tarde, llenas de dolor y revelación, resonaron en la vida de Sofía de una manera que yo no podría haber previsto. Tras el enfrentamiento, ella no me llamó de nuevo. Yo tampoco la busqué. Había una distancia, no solo física, sino emocional, que parecía infranqueable. La herida del abandono aún latía, pero el descubrimiento de Rafael y la liberación de haber dicho la verdad me daban un nuevo propósito. Busqué a Rafael. Ese encuentro fue diferente de todo lo que había imaginado. Era un hombre amable, de mirada sincera y una humildad que me conmovió profundamente. Le conté la historia de su padre, de la carta, de la libreta de ahorros. Él escuchaba todo con atención, con los ojos llorosos. No había resentimiento en sus palabras, solo una profunda gratitud por finalmente conocer un pedazo de su historia, por saber que su padre, a pesar de los errores, había pensado en él. Ese día marcó el inicio de una nueva relación. Rafael se convirtió en una presencia constante en mi vida, un puerto seguro, un hijo que el destino me dio de regalo. Pasábamos las tardes conversando en mi jardín, compartiendo una taza de té de manzanilla, bajo la mirada de mis violetas que ahora parecían más vibrantes. Él me escuchaba con atención, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía escuchada, valorada. En cuanto a Sofía, su vida siguió su curso. Un día, meses después de nuestro último encuentro, apareció en mi puerta. No hubo invitación ni aviso previo. Solo ella, parada allí, con el rostro marcado por una expresión que no veía desde hacía mucho tiempo, arrepentimiento. Mamá, su voz era embargada. Yo, lo siento mucho. No hubo un abrazo inmediato, no hubo palabras de perdón apresuradas. El rencor era profundo y yo necesitaba tiempo. Pero ella, por primera vez, demostró una vulnerabilidad genuina. Sofía contó que la revelación de Rafael, y la forma en que yo me comporté, la hicieron reflexionar. Su vida con Marcos no era tan perfecta como parecía en las redes sociales. La distancia de su madre, la culpa, el peso de la verdad sobre su padre, todo la afectó. Se dio cuenta de que se había alejado no solo de mí, sino de sus propias raíces, de los valores que yo le había enseñado. A lo largo de los meses siguientes, Sofía y yo iniciamos un lento y doloroso viaje de reconciliación. No fue fácil. Hubo momentos de silencio, de desconfianza, pero también de conversaciones francas y, finalmente, de lágrimas compartidas. Ella me pidió perdón, no solo por sus acciones en la boda, sino por años de distanciamiento, de ingratitud velada. Yo, a mi vez, aprendí que el perdón no es apresurado, sino un proceso, y que amar también es establecer límites. Rafael se integró en nuestra familia, y Sofía, con el tiempo, aceptó la presencia de su hermano,
aunque la relación entre ellos aún estaba en construcción. Hoy, cuando me siento en mi ventana observando la puesta de sol, siento una paz que antes me parecía inalcanzable. Mis manos, antes marcadas por el dolor, ahora sostienen una taza de té caliente, y con cada sorbo, siento un calor reconfortante. La vida me enseñó que no todo abandono es el final del camino. A veces, es el inicio de un nuevo camino, una oportunidad para reevaluar quiénes somos, lo que realmente importa, y quién merece un lugar en nuestros corazones. La lección más valiosa que aprendí es que la dignidad es nuestro bien más preciado. No podemos controlar las acciones de los demás, pero podemos controlar nuestra reacción a ellas. El silencio, en ciertos momentos, puede ser un escudo, pero la verdad, dicha con coraje y sin deseo de venganza, es la mayor de las libertadoras. Y la justicia, no siempre llega en forma de un gran evento, sino en la paz que encontramos al aceptar quiénes somos y al construir puentes con aquellos que realmente nos valoran. La vida, con sus giros inesperados, nos ofrece siempre una nueva oportunidad de reescribir nuestra propia historia. Y la mía, a pesar de las cicatrices, ahora tiene un final de esperanza. Si te identificaste con esta historia, si el dolor del abandono o de la injusticia ya tocó tu alma, sabes que no estás solo. Abraza tu dignidad, busca la verdad, y permítete reescribir tu propia historia. Dale, me gusta, comenta y comparte este video si tocó tu corazón. Y no te olvides de suscribirte al canal para acompañar más narrativas que nos hacen reflexionar y nos dan esperanza.